11:41, último bloque del Dedo en la Llaga. Y como decíamos, ¿no? Ya está en la mesa del estudio de acá de Radio Independencia, Sonia Soto, directora de niveles y modalidades del Ministerio de Educación, para hablar largo y tendido acerca de la problemática educativa. ¿Está bien dicho, Sonia? Buen día. ¿Problemática educativa? Hay quienes discuten, digamos. Yo prefiero hablar de educación así, en general. A secas. Claro, porque hablar de educación implica hablar en términos de sistema, en términos de política integral y de Estado, de todo lo que tiene que ver con las trayectorias educativas, con el sistema educativo, con los niveles, con las modalidades, etcétera. Sonia, cuando charlábamos fuera del aire, la convocábamos porque hubieron algunas notas periodísticas que hablaban acerca de un facilismo extremo en cuanto al secundario, que los estudiantes, sostenía la nota, estudiantes secundarios ya no iban a necesitar aprobar materias para pasar, y esto queríamos nosotros tratarlo justamente recurriendo a las fuentes, ¿no? Y ustedes tenían una consideración, hablamos con el ministro Lineras, hablamos con distintos representantes del Ministerio de Educación y decían, mirá, hay mucha gente que actúa rápidamente, que no tiene todas las fuentes consultadas y hay mucha desinformación en ese aspecto. Hay muchísima desinformación. Una de las fuentes de información que debería ser materia de lectura de toda la comunidad educativa, de la docencia y, por qué no decirlo, del periodismo que quiere adentrarse en estos terrenos, es la resolución 828, que es el nuevo régimen académico. Hay un nuevo régimen académico, efectivamente, que se reconfigura a partir de poner en el centro del interés la trayectoria educativa. ¿Qué quiere decir esto? El sistema educativo se configuró en torno a los contenidos, un conjunto de saberes que se entendió en su momento era necesario que cada sujeto tuviera para poder desempeñarse, ¿no? Pero de contenidos, por eso hablábamos de contenidos, ¿no? Esta discusión que resulta en este régimen académico es una discusión que viene de lejos, de bastante lejos. Yo quiero anclarla en la sanción de la Ley Nacional de Educación. Sí, no, está bien. Perdón. No, continuamos. Yo quería quiero hablar de la ley. en la Ley Nacional de Educación, que amplía la obligatoriedad hasta el nivel secundario inclusive, ¿sí? Es decir, el Estado a partir de ahí se ve obligado a desplegar todas las estrategias para que los adolescentes y jóvenes culminen, ingresen, atraviesen la educación secundaria y egresen de la educación secundaria. Esta obligatoriedad ampliada, esta ampliación de la obligatoriedad, que también se dio en otros países, puso mucho en tensión a una escuela secundaria que había sido pensada y configurada para seleccionar y descartar. Quienes peinamos canas como yo sabemos esto porque, digo, en mi época, cuando yo ingresé al secundario, al pasar, recordaba el otro día, en el pasaje de primero a segundo año, más de la mitad se quedó en el camino. Y esa era la función de la escuela secundaria. Era seleccionar a los mejores desde una concepción de lo que es mejor, que estaba, digamos, plasmada en el régimen académico, fraccionado por materias, con calificaciones, con un sistema que imponía la repitencia, por ejemplo, al estudiante, que de las 10 materias que suele tener, de 10 a 12 materias que tiene anualmente, en el secundario estoy hablando, se llevaba 3 y repetía. Y estuvimos analizando todos estos años muchísimos casos de estudiantes que repetían, por ejemplo, con 3 materias, matemáticas, geografía, historia, este año, y al año siguiente aprobaban esas y repetían con materias que habían aprobado el año anterior. Entonces había como una contradicción en sí misma. También teníamos casos de estudiantes que, por ejemplo, se llevaban a rendir matemática 1, aprobaban matemática 2, matemática 3, matemática de cuarto, claro, y llegaban a quinto año debiendo matemática 1. Es como si el sistema
representado en la escuela, le dijera a ese estudiante, mira, vos podés hacer operaciones combinadas, pero todavía sumar, restar, dividir y multiplicar no podés, ¿no? Lo mismo en lengua, en distintos espacios. Entonces, ¿qué pasó? Hubo también una serie de discusiones en torno de qué es lo que tenemos que formar. El otro día me había mandado usted un artículo sobre la educación de Finlandia, claro, que está en la boca de todo el mundo. Claro. Bueno, hablar de Finlandia es casi sinónimo de hablar sí, de calidad educativa. De calidad educativa. Y en Finlandia precisamente no hay repitencia. No existe la repitencia, porque en realidad la repitencia es una barrera a la continuidad pedagógica y una estigmatización para el estudiante. Nosotros, en nuestro sistema, en nuestro régimen académico anterior, lo que hacíamos era estigmatizar al estudiante y condenarlo a al sello en su frente de fracasado, de entrada, a un niño, a un adolescente, dejando de ver en este proceso que las personas son diversas, que los intereses son diversos y que los procesos y ritmos de aprendizaje son diversos. Y de eso se tiene que hacer cargo desde cualquier enfoque pedagógico moderno, la escuela. En relación a esto, Sonia, porque mencionó el artículo que fue publicado en su momento en La Nación, no sí, fue publicado ni en Página 12, ni en un diario que alguien puede pensar que es un diario oficialista. La especialista representante de la educación finlandesa aseguró que un sistema educativo puede ser exigente sin excluir, garantizando una sólida escuela primaria y recursos formativos en interacción con el mundo laboral. ¿Ustedes en el régimen académico van por esa línea? A ver, una de las cosas interesantes del artículo tiene que ver con, primero, definir qué es lo que la escuela, cuáles son los propósitos formativos de la escuela. Que el chico pueda repetir mecánicamente que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa sin entender muy bien de qué se trata eso, o desarrollar la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de trabajo con otros, la capacidad de aprender autónomamente, la capacidad de resolver problemas. Es decir, lo que hace Finlandia, lo que en realidad hacen muchos sistemas educativos y el régimen académico que se aprobó, digamos, la resolución 828, toma como punto de partida, es la definición del desarrollo de las capacidades que un ciudadano, una persona, un sujeto integrante de una comunidad necesita para poder desempeñarse dentro de la comunidad, ya sea en el mundo del trabajo, en la continuidad de estudios superiores, en donde fuera. Nosotros tenemos que cambiar esa matriz. Y tenemos muchas expectativas, porque este régimen académico no es producto de 4 personas que se juntaron en un gabinete a pensar a partir de un conjunto de teóricos que fueron diciéndole cuál es la verdad. Es un proceso que inició hace muchos años. Yo había puesto el anclaje en la Ley Nacional de Educación, la ley provincial, pero también en resoluciones del Consejo Federal que redefinen la escuela secundaria obligatoria, y la resolución 93 fundamentalmente, que es la que abre el imperativo de revisar los regímenes académicos, ¿sí? Nosotros habíamos iniciado en 2012, 11 y 12, un proceso de revisión de los regímenes académicos acá en la provincia, a instancias de una escuela secundaria que hizo una propuesta, la Escuela 18 de Santa Silvina, después se sumaron muchas escuelas más, hicieron propuestas para ver cómo trabajábamos en la superación de estas barreras, ¿no?, que impiden la continuidad de la trayectoria educativa, por un lado, y por otro lado son la causa por la cual los estudiantes se van yendo del sistema, se desgranan, digamos, del nivel educativo, sobre todo del nivel secundario. Ahora, la pandemia, Sonia, no ahondó esa simetría en donde muchos estudiantes quedaron excluidos del sistema, producto de la pandemia, y se logró retomar justamente para que esos alumnos que en su momento fueron
apartados o que decidieron apartarse del sistema educativo reingresaran, volvieran. ¿Cómo está esa situación ahora actualmente? Bueno, ahí hay una serie de políticas, de medidas de política educativa que es cierto, la pandemia nos puso en crisis en todo sentido, Sí, es claro. decir, afectó el trabajo, afectó la vida familiar, afectó obviamente la vida escolar del estudiante, y tuvimos un número importante de estudiantes que se desvincularon de la escuela fundamentalmente en el nivel secundario. Por eso es que el gobierno nacional, el Estado nacional, tomó la definición de direccionar recursos para el programa Volvé a la Escuela, que tiene una serie de líneas de acción, todas orientadas a la revinculación y sostenimiento de la trayectoria. Estos son programas que salen a buscar al estudiante que no está, digamos, que articulan con la escuela debe informar cuáles de sus estudiantes no están y cómo, dónde ir a buscarlos para poder recuperarlos, y una serie de estrategias que se ponen en marcha para esto. Ahora, si bien la pandemia, como decía, nos afectó en todo sentido, también aceleró algunos procesos en educación, porque educación es uno de los sistemas más conservadores, digamos, donde es más difícil avanzar en procesos. Es decir, a ver, Conectar Igualdad apareció en 2010, digo, y como no enraizó como debió hacerlo en el sistema educativo, claro, a y pesar de los esfuerzos, fue discontinuado en el 2015. sin mayor esfuerzo, claro, ¿no? Sin mayores esfuerzos. No hubo una reacción de la sociedad en su conjunto diciendo, no, a ver, esto es una política educativa de Estado que está en línea directa con el desarrollo de las sociedades y de la tecnología y del mundo en general, y que es fundamental para que sea incluido dentro del sistema educativo. No hubo esa reacción. Entonces se discontinuó. Hoy se recupera, se intenta recuperar, es un proceso que va a llevar su tiempo, como llevó su tiempo la instalación de Conectar Igualdad, pero digo, la pandemia puso a los docentes, a muchísimos miles de docentes, en la situación de tener que reinventarse. Y en esa reinvención, algunos replicaron lo que tenían como estructuración de lo que implica enseñar, lo replicaron a través de WhatsApp, por ejemplo. Claro. Pero otros fueron más allá, y la creatividad se desarrolló. Lo interesante de esto, digamos, lo importante, es que en esta vuelta a la presencialidad plena no volvamos atrás. ¿No? Tomemos ese proceso que vivimos como una experiencia que nos abrió las puertas, nos permitió pensar las propuestas educativas, los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje desde otra perspectiva. Y se puede, y se está implementando, porque siempre cito la definición que en su momento había tirado Darío Stanraiver, el filósofo, que él decía que el aula convencional ha muerto, pero él lo decía antes de la pandemia. La pandemia profundizó a lo mejor esa definición de Stanraiver, y se está refundando la educación. ¿Este nuevo régimen educativo es una especie de refundación de la educación? Este nuevo régimen educativo tiene como propósito refundar el aula, refundar la matriz de configuración del aula. Es decir, nosotros tenemos un aula que añoran algunos quienes escriben sin saber un poco de las cuestiones, un aula unidireccional, donde tenés un docente que es el que todo lo sabe y unos escuchas que apenas escuchan, claro, ¿no? Que reciben, ¿no? Esta discusión vieja que viene del 60, creo, donde se discutía que el balde vacío y el docente llenando ese balde, claro, de contenido, digo, la realidad del mundo cambió. Ya no podemos, antes los contenidos podríamos decir que eran finitos, ¿no? Hoy son infinitos, hoy claro, tenemos internet. Entonces no podemos pensar en esos términos, hay que pensar en términos del desarrollo de capacidades. Y cuando pensamos en términos de desarrollo de capacidades, tenemos que pensar en nuevas estrategias, nuevos formatos de enseñanza. Una de las capacidades fundamentales que un sujeto que vive, que se desenvuelve en una sociedad necesita, es poder trabajar con otros, ¿no?
El trabajo en equipo es fundamental. Por eso el régimen académico propone una nueva organización de los colectivos institucionales, de los docentes, en equipos de enseñanza y evaluación, en lugar de la organización por departamento de materias afines. Si cuando hablamos de departamento de materias afines o de áreas, estamos hablando del contenido. Cuando hablamos de organización de equipos de enseñanza y evaluación, estamos hablando del sujeto que aprende, ¿no? Que es el que nos interesa poner en el centro de todas las preocupaciones y ocupaciones del sistema educativo. Sonia, y en este aspecto, porque se entiende el nuevo régimen educativo, es algo reciente, y el proceso educativo, mucha gente tiende a evaluarlo en el corto plazo, pero se debe ser consciente que es largoplacista, o debe pensarse en un sistema largoplacista. En el corto plazo lo que uno observa también es, hubieron pruebas a aprender en donde los alumnos chaqueños no les fue del todo bien. Eso tiene que ver más con el proceso anterior, más que con, queda claro, el nuevo régimen educativo, ¿verdad? A ver, las evaluaciones a aprender, PISA, lo que fuera, son herramientas que dan cuenta de un estado de ser. Toman una foto, ¿no? Una foto que sí representa un proceso previo. En la última, ese proceso incluyó el periodo de pandemia y era esperable que hubieran resultados, digamos, no muy, resultados como para titulares escandalosos. Uh-huh. Ahora, en esos titulares escandalosos nosotros no estamos advirtiendo que la definición de las políticas públicas se tiene que basar en información fehaciente. Nosotros tenemos un camino que recorrer. Tenemos un camino que recorrer que, en el caso de la provincia del Chaco, en términos pedagógicos, está no empezando, pero sí consolidándose en una normativa nueva que va a requerir un tiempo. Nosotros en este momento estamos llevando adelante un programa de acompañamiento territorial, se llama PAT, uh-huh. Nos gustan las siglas en educación. Uh-huh. El programa de acompañamiento territorial es un programa en el cual todos los equipos de las direcciones de niveles y modalidades y del área curricular de la dirección de niveles y modalidades vamos a diferentes localidades, ya hemos recorrido 10 localidades del interior y de acá de Resistencia, y trabajamos con referentes de los equipos de enseñanza y evaluación, de todas las instituciones de la región educativa y equipos de conducción institucional. ¿Trabajamos en qué? En las estrategias para la implementación del régimen académico, porque en el centro de nuestras preocupaciones y de la política definida este año está el nuevo régimen académico, que reitero, es un régimen que se centra en la trayectoria vista como una unidad pedagógica, desde que el sujeto ingresa al sistema en el nivel inicial hasta que egresa del nivel secundario. Debe haber una continuidad en ese proceso, y de esa continuidad somos responsables todos quienes integramos el sistema educativo. Usted sabe que mientras la escuchaba atentamente veía el titular, uno de los titulares que removió justamente la discusión, el debate, y que dice: último adiós al sistema educativo chaqueño. Sí. El gobierno de Capitanich comenzará el desmantelamiento definitivo del sistema de evaluación de la escuela secundaria tras el receso invernal. Esto era lo que marcaba uno de los titulares de algunos medios, que, como decía recién usted, había títulos que son catastróficos, pero sin embargo no se condice con lo que está mencionando, ¿no? Con esta cuestión de un nuevo enfoque a partir precisamente de este nuevo régimen académico. Lo que se deja de lado, como decía, por ejemplo, recuerdo definiciones de una catedrática del Flaxo, Guillermina Tiramonti, que decía: hay que dejar de pensar en la escuela del siglo XX y empezar a aprovechar a la pandemia para refundar también esa vieja escuela. ¿Lo que están haciendo ustedes es eso? ¿Una refundación de la vieja escuela? Sí, en realidad es una... ¿Dejan de lado la vieja escuela refundando un nuevo sistema educativo? Es una reconfiguración del sistema educativo. Es una reconfiguración de la escuela que implica muchos aspectos conceptuales, digo. Entender
el conocimiento desde otra perspectiva, entender la necesidad de poner en el centro al sujeto que aprende, repensar el desarrollo curricular en la escuela. Nosotros siempre hablamos de articulación internivel, hablamos de articulación internivel y nunca logramos la articulación porque tenemos entre los niveles echándose la culpa por los resultados finales, ¿sí? ¿No? Que el nivel inicial acusa al primario de que la primaria le rompe la imaginación al niño, le mata la imaginación, la primaria acusa al nivel y así sucesivamente. Esto es porque no se ha pensado la trayectoria educativa como un continuo que arranca en el nivel inicial y termina en el egreso del nivel secundario. En ese continuo hay que pensar en los modos del desarrollo curricular y en los modos en que el sujeto que aprenda. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos respetando los procesos y ritmos de aprendizaje sin que ello implique una estigmatización, ¿no? Sin que ello implique una estigmatización, sosteniendo, como decía la representante de Finlandia, y me acordaba, ¿no?, de las políticas orientadas a los niños, a que los niños sean felices, a que los niños se desarrollen desde la infancia, en función de sus intereses, de sus deseos, pudiendo garantizar estímulos alrededor de él. Es cierto que nosotros estamos atravesados por una desigualdad ahora que va más allá de lo educativo y que incide a veces profundamente en el sistema educativo, pero tenemos que hacer de la escuela un espacio que el niño quiera habitar. Lo último, Sonia, no quería dejar de preguntarle, nos pasamos 3 minutitos ya del programa, perdón. Pero no quería dejar de preguntarle, es increíble, no podemos pasar horas hablando de educación y no es un tema para tratarlo con poco tiempo, queda claro. Pero no quería dejar de preguntarle algo que queda flotando, ¿no? A partir de un nuevo proceso, a partir de este nuevo régimen académico, los docentes, ¿están preparados? ¿Están formateados para ese nuevo régimen académico o es un proceso que también tiene que ir paso a paso? Y es un proceso que va a tener que ir paso a paso. Muchos de ellos sí, porque muchos aportaron a esta construcción. El régimen académico circuló en las instituciones como borrador y tuvo el aporte y el enriquecimiento por parte de muchísimos docentes, equipos de conducción, fundamentalmente los supervisores hicieron unos aportes muy interesantes a esta redacción del régimen académico. Así que nosotros tenemos muchísimas expectativas con esto. No estamos diciendo algo nuevo, o sea, nuevo en el sentido de que esta discusión no viene de lejos, como decía. Estamos diciendo cosas que ya las venimos diciendo hace mucho, nada más que ahora, en esta oportunidad, las hemos plasmado en términos de normativa. ¿Los resultados se van a ver dentro de una década? ¿Se deberían empezar a ver dentro de una década, 2 décadas? Probablemente. Esperemos que no tengamos que esperar tanto, pero sí, los procesos en educación les llevó 80 años al sistema educativo instalar la idea de que la educación primaria es obligatoria. Nosotros, cuando la ley es de 2006, la ley de educación nacional que plantea la obligatoriedad del nivel secundario. O sea que somos tiernitos, todavía niños en eso. Bien, Sonia, le agradecemos mucho la visita y no va a ser la primera vez seguramente que la vamos a invitar. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Haya pasado Sonia Soto, directora de Niveles y Modalidades del Ministerio de Educación, hablando del nuevo régimen académico, respondiendo a algunos títulos con tipología catástrofe acerca del sistema educativo chaqueño y pintando un panorama mucho más alentador de lo que algunos medios trataban de instalar. Nos quedan 5 minutos, ¿lo podemos llamar a Rubén Cerrulla? ¿Por qué digo esto? Porque habíamos hablado de una situación económica bastante compleja en nuestro país y muchos tiraban hablando de cuestiones catastróficas a partir de titulares que sostenían que se viene el 2001. Algunos medios, inclusive Pablo Rossi en su editorial, un periodista nacional, sostenía que debía haber un juicio político para Cristina Fernández y para el propio presidente Alberto Fernández, alegando que la crisis económica actual fue provocada por las diferencias entre el presidente y la vice, y nosotros queríamos hablar con un economista que grafique
si verdaderamente estamos cerca del 2001 o cerca de 1989, o si en realidad todo tiene que ver con una cuestión absolutamente influenciada por los medios de comunicación, y como decías, Enrique Santos nos decía hoy,